Queremos dedicar estos minutos finales. No va a ser la última vez que hablamos de este tema, porque ustedes recuerdan el tema de qué es lo que pasa con los valores de la sociedad argentina. Tiene mucho que ver con lo que reflejan sus dirigentes. Eduardo Fidanza es un analista de poliarquía. El doctor Antonio María Hernández fue legislador, gran constitucionalista de la Nación. Bienvenidos a los dos. Y esto es a propósito de esta encuesta de poliarquía. Es decir, un 43% dijo que si para sostener su derecho, algo que le correspondía, tenía que hacer algo que no estaba bien, corromper a alguien y demás, lo hacía. Sí, claramente surge de esta encuesta que hay que aclarar, la hizo Poliarquía con Idea Internacional y con Antonio María. Sí, surgen algunos datos inquietantes. El primero es que hay un 43% que dice que si cree que en una situación tiene razón, entonces está dispuesto a transgredir la ley. Y hay otro 10% que dice que lo puede evaluar. Es decir, hay más de un 50% que están diciendo esto. Yo creo que este dato lo que pasa es que tiene un reflejo concreto en la experiencia cotidiana de todos nosotros. Ahora, la encuesta yo diría tiene luces y sombras. Se reconoce la libertad democrática, se reconoce que hay bajos niveles de discriminación, pero casi el 80% de los argentinos dicen que no estamos de acuerdo sobre lo que está bien y lo que está mal, no respetamos los espacios públicos ni los bienes públicos, no nos respetamos unos a los otros, y por un lado afirmamos que es muy importante la Constitución, que es muy importante la democracia, pero hay, como nosotros decimos en la explicación, una brecha entre las aspiraciones y la realidad. Usted fue convencional constituyente. Digamos. Este tema de la brecha entre lo que se dice de la Constitución importante y lo que se ve en la realidad, ¿le sorprende? ¿Es brutal? ¿Por qué están así? La verdad es que nosotros logramos acuerdos muy importantes, sobre todo en la última reforma constitucional, fue la más legítima, fue una reforma muy importante, pero luego de eso nosotros volvimos a la lucha política de siempre y apareció un fenómeno que no es nuevo, sino que tal vez atraviesa toda nuestra historia, viene desde la etapa colonial, y eso da como resultado que ya a comienzos del siglo XIX Juan Agustín García decía que uno de los rasgos de los argentinos era el desprecio por la ley. Después aparece Carlos Santiago Nino con un libro muy importante que se llamó Un país al margen de la ley. Pero luego nosotros hacemos la primera encuesta de cultura constitucional, participando el doctor Sobato, en este caso el encuestador, el sociólogo, era Manuel Mora y Araujo, y yo era el presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Yo creo que nosotros hemos hecho, primero desde una visión interdisciplinaria, es decir, juntarnos un sociólogo, en este caso el doctor Fidanza, un politólogo como Sobato, yo como constitucionalista, para hacer la segunda encuesta que arroja estos resultados y que nos dicen claramente lo siguiente. Hay una gran paradoja, por lo menos la sociedad apoya la democracia, un 91% sabe que la Constitución es importante o muy importante, pero hay un 70% que dice que la Constitución es violada, lo cual es sistemáticamente cierto. ¿Cuál es la gran conclusión que tenemos acá, además de esta gran paradoja? Nosotros queremos la Constitución, pero no la respetamos, y cuando se pregunta, sobre todo, quiénes son los violadores de la Constitución y de las leyes, acá aparece lo curioso. En primer lugar, los políticos, en segundo lugar los policías, en tercer lugar los funcionarios públicos, en cuarto lugar el resto de la gente, en quinto lugar los jueces, en sexto lugar los abogados. La paradoja está en que cuando a usted le pregunta a una persona, claro, todos perciben 80%, 83% de transgresores, pero le preguntan a usted si usted cumple la Constitución y dice, no, los que violan son los otros. No se asuman las responsabilidades. Porque esto tiene consecuencias. La Argentina vota dirigentes corruptos en una cuantía que otros países, y no nos vamos a Suiza, no votan. No, acá hay una cosa clara, Nelson. Hasta la década del 90, hasta fines de la década del 90, la corrupción era un tema de interés público y era un tema que podía definir una elección. Si vemos la historia del surgimiento de la Alianza UCR-FREPASO, el programa de la Alianza es un programa de adesentamiento de la política, no es un programa económico. Años después, tal vez después de la profunda crisis de 2001-2002, lo que nosotros observamos es que ya la cuestión de la corrupción no está entre las principales preocupaciones de la sociedad y que en realidad
pareciera que realistamente la población piensa que está distribuida en forma homogénea en la clase política o en lo que llamaríamos la élite del poder. Se hace una brecha entre esa élite y la población, hay desencanto, pero hay una sorda aceptación. Y si vemos lo que conversábamos recién fuera de cámara, lo que está pasando hoy en Brasil, lo que está pasando en Chile, dos presidentas en dificultades por la corrupción, sobre todo en Chile, donde la situación económica no es difícil, y hay un reconocimiento de ellas del problema, hay la formación de comisiones y hay una conmoción social. Nosotros acabamos de tener el caso Nisman y en realidad la presidenta goza de salud política, lo cual no está mal, pero digamos la sociedad no ha reflexionado y no reflexiona sobre la responsabilidad de su élite del poder en relación con estos hechos. Por supuesto, usted junto con el análisis de las encuestas, y hoy usted detecta claramente que en las encuestas el caso Nisman no tiene ningún peso. No tiene relevancia. Es un dato no menor. Se trata de una democracia de muy baja calidad institucional. Los resultados de confianza de las instituciones son realmente muy delicadas. En primer lugar, claro, aparecen las universidades, después los maestros, después la iglesia, los medios de prensa, pero ya con menos del 35% aparece la presidencia, el 25% los jueces, el 23% el Congreso y desafortunadamente el menor prestigio de los partidos políticos con un 12%. ¿no? Por eso a mí me parece que las conclusiones son realmente para atender. Hay un problema de anomia, hay un problema de transgresión, yo diría que hay un problema muy delicado de valores, por eso el altísimo grado de corrupción y mucho más grave de impunidad. Y yo creo que es muy importante en la encuesta el capítulo del Poder Judicial. Un 63% sabe que la Constitución nos garantiza la igualdad ante la ley, pero el 63% dice que acá no hay igualdad ante la ley. Y ante una pregunta concreta sobre si la justicia tiene en cuenta la cuestión económica o no, el 85% dice que la justicia realmente tiene en cuenta esta cuestión, defiende a los poderosos y a los ricos. Falta una sola cosa. Habría que poner estos datos igual en contexto, porque parte de lo que pasa en Argentina es parte de una cultura internacional de desprestigio, de deslegitimación de las instituciones. Pero yo señalo, sin embargo, que en la observación, no solamente de la encuesta, sino de la realidad política y social, nuestra tolerancia a la corrupción es muy alta. Y como yo le decía el otro día a usted, también nuestra tolerancia a la inflación, que es una forma de corrupción de la moneda. Quiero decir, estamos acostumbrados a estándares desviados y vivimos en ellos sin reflexionar en el carácter destructivo que tienen. Doctor Fidanza, doctor Hernández, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Por este trabajo que me parece de enorme profundidad, al cual le queremos prestar precisamente esta atención. Muy amables. No, gracias a usted.